Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches. Que Dios les bendiga en cualquier horario, en cualquier país que se encuentren. Les deseo que el Señor les bendiga sobreabundantemente en este día. Muchas bendiciones, salud y fuerza. Vamos a estar predicando en esta tarde, en este día. La palabra la vamos a leer en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3, 4 y 5. Si usted tiene una Biblia a mano, pues puede leerlo junto conmigo. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, honrando a su Hijo amado y honrando al amado Espíritu Santo. La palabra dice así de la siguiente manera, en 2 de Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 5. Dice a la letra: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de toda fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Padre de la gloria, en esta hora, Señor, te presento este mensaje, te deposito este mensaje en tus manos. Amado Espíritu Santo, te ruego que me ayudes, Señor, a predicar este mensaje, Padre, y que toda persona que escuche este mensaje, Padre de la gloria, le sea de gran edificación para su vida. Gracias, Padre, quédate en este lugar, quédate con nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Este mensaje yo lo he titulado Derribando fortalezas en el poder de Dios. Derribando fortalezas en el poder de nuestro Dios. Gloria al Señor. ¿Y qué significa, amados hermanos? Las armas de nuestra milicia no son carnales. Una pregunta. Esto significa la capacidad de vencer todo tipo de resistencia y romper toda barrera. Cuando vamos a Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo nos menciona las armas espirituales que se usaban en aquel entonces, en tiempos pasados, como por ejemplo el yelmo de salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe, la coraza de justicia y el cinturón de la verdad. Pero para confiar en estas armas se necesitaba fe en Dios, en lugar de métodos carnales, la cual cada elemento de la armadura espiritual de Dios, gloria al Señor, siguen vitales en este tiempo. Y estas armas son muy eficaces y poderosas, amados hermanos y amigos que están viendo este mensaje. Son armas muy poderosas. Y para el cuerpo de Cristo hoy en día siguen siendo poderosas, porque las seguimos usando como en el tiempo del apóstol Pablo. ¿Y qué es una milicia? Una milicia es una tropa o gente de guerra, un ejército. ¿Cuál es el arma poderosa de Dios? Es vivir una vida santa en el Espíritu, que son la oración, la palabra de Dios, la fe y la verdad. Estas armas de Dios para guerras son para guerra sobrenatural. Es importante que aprendamos a usarlas para su gloria. ¿Y cuáles son las armas de los cristianos? Las armas de los cristianos, la oración, lectura de la palabra, la fe y la alabanza y adoración.
El yelmo de salvación cubre nuestra mente de los malos pensamientos que el enemigo quiera traer, pensamientos de mal y no pensamientos de bien. No debemos permitir, amados amigos y hermanos, que esos pensamientos bajen al corazón, porque una vez que entran al corazón ya es difícil sacarlo de allí. No deje que echen raíces en su corazón y le afecte su vida espiritual, física y emocional. En su salud y en todos los que le rodean, no sean contaminados, porque póngase el casco, el yelmo de salvación en su cabeza. Esto le protege de los malos pensamientos que el enemigo quiera poner en su mente. Aprópiese con la palabra del Espíritu, que es nuestra espada. Con ella nos defendemos del enemigo oculto, porque la palabra de Dios tiene poder y autoridad para defendernos en todas las áreas de nuestra vida. La palabra de Dios tiene poder para sanarnos de toda enfermedad, para hacernos libres, para darnos paz y gozo, para darnos fortaleza, como dice en Filipenses 4:13, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Él nos guía en nuestro caminar por esta tierra. Él nos alumbra. Dice en la palabra en Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él nos prospera, amados hermanos. La espada del Espíritu es nuestra defensa en todo tiempo. Cuán importante es leer la palabra de Dios, que es la Biblia. Y qué bueno es que la memoricemos y la pongamos en la tabla de nuestro corazón y la llevemos por obra todos los días de nuestra vida. No vamos a hacer leer la palabra y oidores olvidadizos. No, tenemos que llevarla por obra todos los días de nuestra vida. Nos dice en su palabra en 2 de Timoteo que llegarán tiempos que tendremos comezón de oír la verdadera palabra de Dios, en la cual no la hallarán. Ahora es el tiempo de memorizar y aprender de sus maravillosos consejos, que son vida y refrigerio a nuestra vida. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Porque la palabra de Dios, amados amigos y hermanos que me está escuchando en esta hora, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y en Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos en que dar cuenta. De tal manera que es de suma importancia para los cristianos de cualquier edad estudiar la palabra, porque la palabra de Dios es nuestra esperanza y nuestra salvación. Gloria al Señor. La oración es hablar con Dios. Todos los días de nuestra vida debemos de separar un tiempo para hablar con Dios por medio de la oración. Déjeme decirte que si tú hablas con Dios y le dices tu situación difícil que estás atravesando, todo va a cambiar. Cualquiera sea tu necesidad, el Señor lo resolverá. Ciertamente, espéralo, sin duda que llegará, vendrá. Estamos convencidos, aunque no lo vemos con nuestros ojos naturales, pero con nuestros ojos espirituales sí vemos que la respuesta viene por medio de la fe. ¿Por qué la oración es un arma poderosa? Una muy buena pregunta. ¿Por qué la oración es una arma poderosa? Porque cuando oramos al Señor, Dios entra en acción y hace que el enemigo huya. Cuando oras
No solo estás hablando palabras simples, sino que estás usando la única herramienta o arma a la que el diablo realmente le teme. No tengas en poco el poder de la oración constante y llena de fe. Gloria a Dios. Por medio de la oración puedes recibir respuestas positivas y recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti o para cada uno de nosotros. Cuando vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, nos dice: antes bien, como está escrito, cosas que oído no oyó, ni ojos vio, son las que tiene el corazón del hombre, las que han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto está en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Y este versículo, amados hermanos, nos habla de las glorias del cielo que Dios nos tiene preparadas, que nadie las ha visto, pero a nosotros Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, la oración es también la comunicación directa con Dios. Los apóstoles le pidieron al Señor Jesucristo que les enseñara a orar. Y esta es la oración modelo, el Padre Nuestro, que la encontramos en Mateo capítulo 6, del 9 al 13. Y Jesús y la oración modelo, enseñándoles a los apóstoles cómo debía de orar. Gloria a Dios. Cuando usted tenga allí el tiempo, puede leerlo, la oración modelo que el Señor Jesús les enseñó a sus apóstoles, que se encuentra en el Mateo 6, del 9 al 13. La oración también es hacer silencio para poder escuchar la voz de Dios y discernir la voz de Dios. Nos dice en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Gloria al Señor. Y en el 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué lindo es el Señor. Estamos en sus manos y nada ni nadie nos va a poder separar del amor de Cristo. Aleluya. Estamos en sus santas y poderosas manos. Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos protege y nos defiende en todo tiempo. Tenemos que dar frutos. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 20, dice, procuremos ser un buen árbol plantado para dar buenos frutos, de lo contrario, seremos cortados y echados al fuego. Y en el 20 dice, 7:20, así que por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Dios pide de nosotros, amados hermanos, humildad y no arrogancia. La humildad nos protege de errores y nos guía a toda verdad, el Espíritu Santo. Hoy Dios está cercano y activo y está presente en todo diariamente. Cuando vamos al Salmo 37, versículo 23, nos dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Porque Dios obra de lo ordinario para llevarnos a lo extraordinario. Aleluya. Cuando Dios habla, siempre hay un propósito por lo tanto, debemos que obedecer cuando Él nos habla. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. La obediencia a Dios va en contra de los planes de nosotros, de nuestros planes, porque cuando Él dirige, todo saldrá bien.
Nos rendimos a Dios con humildad. Cuando Dios habla, Él espera que nosotros le cumplamos, porque ya hemos escuchado su voz y Él espera que nosotros le seamos fiel y le cumplamos. Aleluya. Muchas veces hay bloqueos espirituales para no poder oír la voz de Dios. Cuando vamos al libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, nos dice: pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Gloria a Dios. Ejemplo, otras barreras pueden ser para no poder escuchar la voz de Dios. Pueden ser la duda, la amargura, el resentimiento, el perdón. Él nos manda perdonar. Un corazón rencoroso nos bloquea oír la voz de Dios. Si no perdonamos, es un campo limpio para no poder escuchar la voz de Dios. Y también, si perdonamos, es un campo fértil para recibir las bendiciones de Dios. Entrenar el oído espiritual requiere tiempo. Dice el Señor de nuevo, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El oído espiritual se puede desarrollar a menudo que pasemos más tiempo con Dios y guiarnos en dirección de su palabra. Hay un ejemplo en Éxodo 3, versículo 4, y en Hechos 9, versículo 4. En Éxodo 3, versículo 4 nos habla de Moisés. Cuando Moisés andaba en el desierto pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, se encontró que una zarza estaba en llamas y él le dio curiosidad y se iba arrimando poco a poco para ir hasta donde estaba la zarza. Pero del medio de la zarza salió una voz que le dijo: Moisés, no te arrimes, no te acerques, porque el lugar que pisas santo es. Moisés pudo escuchar la voz de Dios, pero Moisés era manso y humilde de corazón. Gloria a Dios, eso es lo que el Señor quiere, que vengamos con humildad delante de Él. Otro ejemplo, en Hechos capítulo 9, versículo 4, nos habla de Saulo. Cuando él iba a su conversión, Saulo de Tarso se encontró con una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él le dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar contra el aguijón. Saulo, temblando y temeroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Hermanos, qué maravilloso, qué precioso y qué bueno es decirle al Señor: ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Así como le dijo el apóstol Pablo, antes se llamaba Saulo. Gloria a Dios. Qué precioso es decirle a Dios: ¿qué quieres que yo haga? Que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué quieres que yo haga en el ministerio terrenal? ¿Qué quieres que yo haga en la tierra? Dime qué es lo que quieres. Yo hago tu voluntad y no la mía. Es bueno, mis hermanos, hacerle esa pregunta a Dios, porque muchas veces queremos hacer lo que nosotros queremos hacer lo que nos gusta hacer, pero no es así. Dios no trabaja de esa manera. Tenemos que pedirle a Él qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos en esta tierra, ¿verdad? Mientras estemos aquí en su ministerio terrenal. Gloria a Dios. Hay muchísimos ministerios, muchísimos llamados
que Él tiene. Y muchas veces no escuchamos la voz que Dios nos está llamando por lo que leíamos anteriormente, que tenemos dificultades y estorbos en nuestra vida. Pero Saulo de Tarso le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo, vete a la ciudad, que allí se te dirá, y entre y allí se te dirá qué es lo que debes de hacer. Hablamos de la oración y la regla de oro. En Mateo 7, 7 y 8 nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que llama se le abre y el que toca se le abrirá. Qué bendición, mis amados hermanos, aleluya. Dios no se queda con nada. Él siempre, cuando nosotros pedimos y lo buscamos, Él está presto a escucharnos y a contestarnos nuestras oraciones. Allá en Juan 15, versículo 4 nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, y si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Para poder, si tocamos la puerta y abrirse, y poder llamar y que se abra la puerta, entonces tenemos que estar pegados como esta planta, aleluya, como la vid. Tenemos que estar ahí agarrados y cimentados de la mano de nuestro Dios para que Él nos escuche y las bendiciones puedan llegar. Se abra esa puerta de bendición. Estar atento a la forma que Él elige, la forma como hallarnos. La gratitud, amados hermanos, nos ayuda a ver su mano en los pequeños detalles. Tenemos que agradecerle a Dios en todo tiempo, en todo momento. La obediencia con Dios nos da paz, nos da ánimo cuando estamos desanimados, cuando nos sentimos desalentados. Jehová de los ejércitos es quien pelea todas nuestras batallas. Él es quien nos da la victoria siempre. Si tú hablas con Dios por medio de la oración, todo va a cambiar, se va a resolver. Descansa, dice el Señor. Dios te dice, venid todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Si estás atribulado, en Dios hallarás descanso. Si esa carga te tiene agobiada, te tiene con la espalda arqueada, no hay nada difícil. El Señor te lo puede arreglar porque no hay nada difícil para Él. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. No hay nada difícil para Dios. Cuando vamos al Salmo 37, 25 nos dice, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si nos paramos y reconocemos a Dios con todo nuestro corazón, en ese momento descubrimos su gloria, su majestad, su fuerza. Por eso Dios nos dice en el Salmo 46, 10, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Seré glorificado entre las naciones sobre la tierra. Eso nos dice el Salmo 46, 10. Yo soy el Dios que hizo los cielos y la tierra, y todo cuanto existe, yo lo hice. Gloria a Dios. Somos creación de su mano. Él nos hizo perfectos. A su imagen y a su semejanza nos hizo. Y si algún órgano de tu cuerpo se te ha deteriorado, se te ha maleado, Él te puede poner un órgano nuevo. Para Él no hay nada imposible. Es todo fácil para Él, no hay nada difícil. Él fue quien nos hizo y formó todo nuestro cuerpo.
y cada uno de nuestros miembros nos hizo a su hechura, imagen y semejanza, para usar el arma de la oración. Él es quien adiestra nuestras manos para la batalla, nuestros dedos para la guerra, de manera que podamos doblar el arco de bronce, aleluya, en contra del enemigo que nos acecha todos los días de nuestra vida y de muchas maneras. La oración es un ancla en medio de la tormenta. Es Dios quien determina qué puertas se abren y qué puertas se cierran. Las puertas cerradas no creas que son puertas finales. Es que Dios las ha cerrado, pero Él está trabajando a tu favor, alineado a tu favor. Por medio de la oración subimos hasta el trono de la presencia del trono celestial del Dios viviente. La espada del Espíritu es la fe que vence al mundo. En primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Aquí hay una pregunta y al mismo tiempo hay una respuesta. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Déjeme decirle que nuestra fe, mi amado hermano y amigo, en el Hijo de Dios vence al mundo. ¿Y quién es el mundo? ¿Qué es el mundo? El mundo es un sistema organizado a cuya cabeza está Satanás y que hace a un lado a Dios en todo, oponiéndose a todo lo que Dios hace. Aunque Dios ama al mundo de los hombres, como dice allá en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel en quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero los creyentes no pueden amar en modo alguno, porque es un sistema mundano organizado en contra de Dios. Y estos son todos los deseos de la carne en nuestra naturaleza pecaminosa. Hacer la voluntad de Dios es lo contrario de amar al mundo. Esto demuestra la posesión de la vida eterna y de vivir permanentemente y para siempre. Gloria a Dios. El escudo de la fe es un arma de guerra muy importante en el combate, gloria a Dios, contra el enemigo oculto. El escudo de la fe nos protege nuestro corazón de todo mal para que no entre la flecha de la lanza que tira el enemigo en contra de nosotros. Por ejemplo, cuando pone odio, cuando pone envidias en los corazones, cuando pone gente con chismes, etcétera, en nuestro corazón, esa es un arma que el enemigo siempre nos está acechando. El escudo de la fe nos guarda de cosas negativas, nos da positividad para romper cadenas y yugos con fe, creyendo que en Dios todas las cosas son posibles y creyendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Con el escudo de la fe estamos seguros y certeros que todo lo que pedimos en oración al Señor vendrá conforme a la voluntad del Señor y en su tiempo, porque en el tiempo de Dios todas las cosas son perfectas. Aleluya. Bendito sea el Señor. El Señor, a su tiempo, Él responde la oración y Él ni se atrasa ni se adelanta. Gloria a Dios. Todo en el tiempo del Señor. El escudo de la fe nos protege de la incredulidad en nuestra alma y en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Creyendo es como recibimos
la promesa que nos ha dado. Gloria al Señor. Las peticiones que tenemos delante de Él, y debemos de ser pacientes, esperando la respuesta. Sin duda va a llegar. La fe y la paciencia van tomados de la mano, esperando la respuesta de la oración que tenemos delante de nuestro Señor. Una vez que usted pidió a Dios y puso su necesidad en las manos del Señor, usted persevera en oración, pero dándole gracias por esa petición que sabemos que va a llegar, dándole gracias al Señor por la petición que está pronto a llegar, porque Él está en control de lo que usted le pidió. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que le busca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Gloria a Jesús. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando vamos a primera de Juan, capítulo 5, 3, 4 y 5, nos dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y hermanos, y los mandamientos de Dios no son gravosos. La fe, cuando estamos en las pruebas, nos sostiene. Cada aspecto de nuestra vida refleja el carácter de Cristo. Nos permitimos como agentes de cambios. Nuestra fe es fortalecida por el Espíritu Santo. Fe es una firme creencia en la resurrección y una sólida esperanza para el futuro cercano. Aleluya. Esto presta un incentivo para servir en el presente. En 1 Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14 dice: velad, estar firmes en la fe, postraos varonilmente y esforzaos, y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Por lo tanto, la protección para los creyentes es fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, vestirse de toda armadura de Dios para poder resistir firme contra las acechanzas del enemigo, el diablo. Gloria a Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Gloria a Jesús, aleluya. En el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Los enemigos de los creyentes son las huestes demoníacas de Satanás, siempre reunidos para combatirnos del mal hasta morir. La verdad lo mantiene todo unido y se refiere a la integridad de cada cristiano. La coraza de justicia, esta es la justicia practicada por el creyente para protegerse el pecho y el corazón de los ataques de Satanás. El Evangelio da a nuestros pies apoyo y estabilidad. El gran escudo romano, cubierto de piel, podía extinguir las flechas ardientes, pero para nosotros los cristianos, el escudo de la fe
es el arma de guerra poderosa que nos cubre en su totalidad espiritualmente. Gloria a Dios. Yo espero que este mensaje les ayude, que sea de gran ayuda en su vida espiritual, ¿verdad? Y aplicar todas estas armas que el Señor nos ha dado, espirituales, para nuestra defensa de los ataques del enemigo que siempre nos acecha y nos asedia en todo tiempo y en todo momento. Amante y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad que me diste de haber dado este mensaje, Señor. Permite, Padre Santo, que los corazones que han escuchado, Señor, y la mente, Señor amado, sea de gran bendición, Padre de la gloria, para su vida espiritual diariamente, Padre. Gracias te doy, Señor amado. Gracias por todo, mi Rey bendito. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Quédate, Señor, con cada uno de los oyentes. Quédate, Señor, con cada uno de los que han escuchado esta palabra, Señor. Y bendícelos en gran manera, Señor, en su totalidad, Padre de la gloria. Contéstele, Padre de la gloria, las peticiones por medio de las oraciones que ellos tienen delante de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú llegas a tiempo. Tú nunca llegas tarde, llegas siempre a tiempo, Señor. Gracias, Señor. Y cuando tú obras, Padre, todas las cosas nos ayudan a bien. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.